Buenos días chicos, ¿cómo se encuentran? Vamos a hablar entonces sobre regulación genética y lo que tiene que ver también un poco con lo que llamamos modificación covalente de histonas, que hoy en día conocemos como regulación epigenética. Existen básicamente 7 pasos, en el libro de Albert se describen 7 pasos, muchos han considerado hasta 6, pero realmente son 7, donde tenemos el destino de la información convertida en un producto. Convertir ese producto, ¿sí? Generar la información y convertir la información en ese producto requiere control. Hoy vamos a hablar sobre los 3 principales mecanismos que se llevan a cabo al inicio, específicamente más que lo que ocurre después del citosol. Vamos a hablar de lo que ocurre en el núcleo. Bueno, vendríamos siendo entonces como el primer y segundo punto importante. Y como les comento, pues vamos a hablar un poquito de regulación génica. Existe entonces un control, que es el control de la transcripción, que es tal vez el más importante porque es copiar directamente el mensaje. Existe un control que se hace sobre el producto de la transcripción, que es básicamente la molécula del RNA, y es generando un RNA inicialmente inmaduro y después maduro. Y posteriormente, cómo localizamos y aún teniendo ese mensaje podemos modificarlo, ¿sí? Lo que hoy conocemos como silenciamiento del gen. Y teniendo ese gen en esa molécula ya finalmente modificado con varios procesos previos, podemos llevarlo hacia un control en la producción de la proteína, lo que llamamos la traducción, y saber si la proteína la podemos inactivar o si la proteína sirve. Aún con la proteína como producto podemos también ejercer un último control sobre la actividad de esa proteína, ¿sí? Y finalmente llegar entonces a saber si nuestra proteína pues es una proteína viable o no. Como les contaba entonces, inicialmente vamos a hablar sobre esa interacción que existe entre la proteína y el ADN, y hablaremos algo más sobre regulación transcripcional y post-transcripcional, que es lo que nos atañe a la clase, ¿vale? Es impresionante entender que nosotros tenemos diferentes tipos de células y que esas células, a propósito, son de una diversidad enorme. ¿Cómo controlamos entonces diferentes tipos de funcionamiento en nuestro cuerpo con base en que la información que genera la célula como tal y que mantiene la célula como tal tiene que ser controlada? ¿Cuáles son los procesos que permiten esto? Tal vez el más importante de todos tiene que ver con la forma específica de acople que tienen las proteínas que regulan la transcripción directamente sobre la cadena del ADN, y esto ha permitido entender cómo nosotros podemos producir, ¿sí?, células tan diferentes como una neurona multipolar de 1 metro y 1 milímetro de diámetro o un linfocito. Si se dan cuenta, y es algo perdón, muy llamativo de la biología celular entenderlo, el ADN es el mismo, por lo tanto el código que tenemos nosotros para copiar y para producir la proteína es el mismo, y sin embargo la forma y la función que adoptamos es diferente. Como la neurona, teniendo la misma información que tiene el linfocito, hace actividad de neurona, y como el linfocito, teniendo la misma información que tiene la neurona, hace actividad del sistema inmune. Esto es un propósito que se ha llevado a cabo, el entendimiento a través de la regulación génica, hace muchos años, y inicialmente se crearon estrategias como los microarreglos que permitían entender entonces de una la producción completa o la expresión completa del ARN visto en una sola toma, por así decirlo, y entonces pudimos entender, por ejemplo, qué tipo de RNA se podía en algún momento transcribir, y por lo tanto, si estaba transcrito tenía que convertirse en una proteína, y teníamos entonces manera de poder observar, en este ejemplo clásico, donde hay muchos tejidos, cómo en cierto tipo de tejidos específicamente se puede manifestar, ¿sí?, una sobreexpresión de algún tipo de gen, como lo que lleva a leucemia. Y cada patrón de los que ustedes están viendo es la expresión de un RNA, y por lo tanto sabemos que expresamos naturalmente y de forma simultánea una gran cantidad de información. Y lo hicimos también cuando empezamos a utilizar geles, ¿sí?, en 2 dimensiones, que permitían hacer lo que se llama un sobrelapamiento para entender que podíamos, con base en peso molecular y también en carga molecular, saber hacia dónde migraban las proteínas cuando se expresaban en un gel de proteínas. Esto hizo que naciera una ciencia prominente que es la proteómica, y hoy en día acompañamos estos análisis con un gran poder computacional. Entonces, en el cerebro humano podemos ver, ¿sí?, cómo algunas proteínas para la función en que se requiere metabólica no son tan importantes como lo son, por ejemplo, para el hígado, que es nuestro principal órgano metabólico.
Y esto inicialmente, a pesar de que no conocíamos los mecanismos internos sobre el acople de la proteína, sobre el factor de transcripción sobre el DNA, pues permitió entender que había una diferencia en lo que era la regulación. Hemos avanzado mucho y ese avance ha producido que sepamos hoy en día, a propósito, utilizando técnicas avanzadas, qué se expresa y qué no se expresa. Hemos entendido que tenemos entonces genes constitutivos y por lo tanto proteínas constitutivas que se tienen que expresar continuamente porque la función basal corporal, metabólica y fisiológica depende de ese tipo de proteínas, mientras que en otros casos no. Y en los otros casos, por ejemplo, vemos que para determinados órganos como el hígado, ¿sí?, existe, por supuesto, una expresión, así como para el resto de los órganos, existe una expresión diferencial. Y eso es lo que llamaríamos entonces una expresión facultativa, dedicada solamente a un tipo especial de función. Entonces podemos ver que si comparamos un gen de actina, ya habíamos hablado de citoesqueleto, y vemos la importancia que tiene el citoesqueleto en cualquier tipo de célula, entendemos entonces en esta imagen de este gen, donde estamos viendo ahí básicamente 4 intrones y 5 exones, cómo la expresión de ellos, ¿sí?, se está conllevando de manera continua en diferentes líneas celulares, como las líneas mesoblásticas en el tejido embrionario, o en los hepatocitos, o en la célula muscular, ¿sí?, o en el epitelio de un vaso sanguíneo, o por ejemplo en un hemangioblasto precursor de las células del sistema sanguíneo, o en alguna célula de la piel, o eventualmente también en algún tipo de célula del epitelio o neumocito del pulmón. Donde lo veamos, entonces necesitamos tener, ¿sí?, actina, y por lo tanto vemos que la expresión se da de una manera muy similar. Los rasgos distintivos vienen siendo pero muy pequeños, realmente es casi que igual. Mientras que si observamos, por ejemplo, una proteína muy poderosa, una enzima gran poderosa como una tirosina aminotransferasa, que logra justamente hacer conversión, ¿sí?, entre, por ejemplo, esqueletos carbonados, ¿sí?, de aminoácidos y azúcares. Ese tipo de función en particular se manifiesta, a pesar de que lo podemos comparar en las mismas líneas celulares de antes, solamente en el hígado. Y entonces vemos que la expresión está contando cómo esos intrones que se editan van a darle paso, ¿sí?, a la unión, al empalme y a la posterior expresión de los exones solamente en ese tejido. ¿Listo? Ok. Esto ha conllevado a diferentes tipos de conocimiento, ¿sí?, y arranca con el control transcripcional. Y ese control, por supuesto, depende de la estructura del DNA. Esto es un premio Nobel muy famoso, con base en el descubrimiento de 1953, y fue Rosalind Franklin, la gran bióloga que trabajaba en cristalografía de rayos X, quien permitió hacer las primeras imágenes, por así decirlo. Ella dilucidó la estructura que posteriormente Watson y Crick serían capaces de estructurar con base en enlaces y en ángulos. Y finalmente tenemos que la cadena antiparalela, ¿sí?, ciñe una forma muy especial y sobre todo permite entender que en su momento no lo sabíamos muy bien, pero sí tenemos entonces dos entradas, una entrada grande que se conoce como surco mayor y una entrada más pequeña que es el surco menor. Y lo que nos dimos cuenta era que las proteínas hoy en día que hacen control directo sobre la estructura del DNA para decir qué gen se prende o qué gen no se prende, utilizan justamente el espacio que tienen estos surcos, por lo que pues por supuesto, ¿sí?, el descubrimiento de la estructura del DNA fue imprescindible para eso. Hemos llegado a generar, aparte del código genético, un código de reconocimiento que se basa en la interacción que hacen las proteínas directamente con las bases nucleotídicas. Y lo que nos dimos cuenta era que para que la proteína entendiera directamente a la estructura del DNA, era muy importante, pero supremamente importante, reconocer en qué parte se podía acoplar. Y si se acopla en el surco mayor, ¿sí?, hay un poco de flexibilidad. Si se acopla en el surco menor, la flexibilidad es menor. Pero eso logra entender que si yo combino bases, purinas con pirimidinas, no es lo mismo combinar una purina con una pirimidina en el surco mayor, me crea un poco más, ¿sí?, de flexibilidad que lo que sería hacerla con el surco menor. Es un poco más rígido, pero es un poco más estable también. Y entonces aparece esto que es el famoso código de reconocimiento. Me ha llamado siempre mucho la atención. Y lo que vemos es el tradicional enlace de hidrógeno, que también ya lo hemos visto. Para que haya un enlace de hidrógeno necesitamos, esta es una fuerza no covalente, es una fuerza débil que multiplicada por
3.000 millones de pares de bases se hace muy, muy fuerte. ¿Sí? Es un resultado sinérgico bastante notable. Y lo que vemos a propósito es que no es lo mismo, pues repito, hacer la combinación de la purina y la pirimidina en el surco mayor comparado con el surco menor. Y esto es importante, es bastante importante, porque en el surco menor, si lo podemos ver, por ejemplo, cuando yo comparo una guanina con una citosina, es lo mismo, ¿sí? Tener aceptores del enlace de hidrógeno, ¿sí? En una posición de guanina-citosina que tenerlos en la posición de citosina-guanina, pero no es igual cuando hablo del surco mayor. Y entonces, si yo hablo del surco mayor, estoy hablando de que entre la guanina y la citosina tienen que haber entonces dos átomos, ¿sí? Que funcionen como receptores, y uno, a propósito, que funciona como básicamente un dador, podríamos decirlo, pero que no es igual entre guanina y citosina, como lo podemos ver aquí en la combinación que hace estos enlaces de hidrógeno basados en estos átomos. Entonces, eso quiere decir que la enzima que está leyendo, la enzima o en este caso el factor de transcripción, la proteína que está leyendo este código, sabe, ¿sí? Si lo que está interpretando en el surco mayor se lo están brindando, ¿sí? Directamente, o lo está aceptando. Y eso conlleva a que eventualmente entonces sean ultra específicos este tipo de proteínas que son los factores de transcripción, ¿vale? Si lo viéramos como un abaco, no olviden cómo es un enlace de hidrógeno. Un enlace de hidrógeno se produce porque yo tengo un hidrógeno, ¿sí? Que ya ha completado su valencia completa, unido a un enlace covalente a un elemento altamente electronegativo, como el hidrógeno, como el nitrógeno, como el nitrógeno, como el oxígeno, ¿vale? Y si tengo un átomo también electronegativo, como de nuevo un oxígeno o un nitrógeno, pues se genera este tipo de fuerza que, vuelvo y repito, no siendo covalente, sí se establece como un enlace. No es fuerte, vuelvo y repito, y eso genera algo genial, y es la flexibilidad que tiene, ¿sí? De poderse armar y desarmar continuamente, pero en este caso está permitiendo una estabilidad centrada directamente en que exista una doble cadena que se genere a propósito con base en ese enlace. Y si lo viéramos, podríamos ver entonces lo que les contaba. Entre guanina y citosina es lo mismo a nivel de aceptar o donar el enlace de hidrógeno, lo mismo tener a la citosina con la guanina, ¿vale? Pero no es lo mismo en el surco mayor por la posición que tienen los átomos. En este abaco molecular podemos ver que entre guanina y citosina tenemos, por así decirlo, dos aceptores, ¿sí? Un donador y el hidrógeno como tal, y en la posición de citosina-guanina arrancamos por el donador, seguimos con arrancamos con el hidrógeno, seguimos con el donador y terminamos con estos dos aceptores. Cuando ya se ve directamente en la interacción, podemos ver entonces un segmento de la proteína, una especie de dominio, podríamos llamarlo, y específicamente un motivo, que es un segmento muy pequeño de aminoácidos permitiendo ese reconocimiento. Y entonces nos damos cuenta de que si tenemos, por ejemplo, una proteína de unión al DNA, que puede ser un factor de transcripción, la asparagina está interactuando directamente con, ¿sí? Estos nitrógenos que estarían suponiendo entonces aceptores a propósito del enlace de hidrógeno, o lo podríamos hacer también con este nitrógeno, este oxígeno, perdón, que estaría funcionando como un aceptor. Y pudimos descubrir que esas combinaciones se podían estudiar y entendimos que existen varias de ellas. Es lo que hoy en día llamaríamos como un switch molecular de contacto. Y en todos los organismos, desde bacterias, pasando por hongos, por insectos como la drosófila o nosotros mismos, tenemos diferentes tipos de combinaciones, obviamente para diferentes genes. ¿Cómo ocurre esa interacción? Existen entonces niveles de acople, y esos niveles de acople tienen unas figuras clásicas. Y cuando me refiero a figuras, me refiero a estructura tridimensional que se puede unir. Y entonces nos hemos dado cuenta de que existen, ¿sí?, a lo que nosotros llamamos los motivos hélice, vuelta a hélice, donde vemos que podemos acoplar entonces la estructura de ese segmento de la proteína, por ejemplo, a una caja de reconocimiento tipo TATA, que es específica, o en la P53 entender cómo el extremo de la proteína, de la P53, que funciona como un modulador transcripcional. La P53 es como una especie de diosa Kali hindú que tiene muchos brazos y puede hacer muchas funciones, y una de estas es esta. La P53 puede, de hecho, influir grandemente en todo lo que es la vía apoptótica, ¿sí? Así como también detener el ciclo en la primera fase del G1 para que la célula no conlleve a la duplicación en la fase S, ¿no? Sintetizar DNA si está con incorrecciones o si no está bien.
También conocemos estos que se llaman los motivos tipo dedos de zinc, que son muy llamativos porque la estructura tridimensional de la proteína haciendo acople con el DNA parece un dedo como tal. Entonces, se han estudiado muchísimo, tenemos imágenes clásicas donde vemos entonces el reconocimiento que hace esa hélice directamente, haciendo esta vueltica, por así decirlo. Aquí tenemos los dos extremos amino y carboxílico, y vemos cómo entonces se acopla dependiendo, como les decía, de ese código de reconocimiento que varía en el surco mayor, pero que no varía en el surco menor, y ayuda a generar estabilidad. Y esto ha permitido entender de pronto tipos especiales de modificaciones importantes como las microftalmias y este tipo de las microtias, por ejemplo, que son defectos, por así decirlo, en la expresión de genes muy importantes como los genes HOMBOX, los genes de homidominio, que se comparten en la evolución y que dicen sencillamente hacia qué parte de la estructura corporal, ya sea una mosca o ya sea un ser humano, deberían de estar colocados los diferentes genes que conllevan en topología molecular, en estructura y en seguimiento, ¿sí?, cómo se debería expresar la proteína que conlleva el tejido. Y esto pues se ha podido entender gracias a que existen y se han estudiado bastante a propósito con estudios en Drosophila melanogaster, en la mosquita de la fruta, cómo son esos receptores. Entonces aquí estamos viendo cómo se acopla directamente con un motivo de hélice, vuelta a hélice, la proteína a esa estructura del DNA a través de esta manifestación verde que ustedes ven, que es un acodamiento completo que tiene la proteína, ¿correcto? Hemos trabajado muchísimo. Aquí hay un tipo de dominio, homeodominio, donde se ve cómo llega ese dominio de activación de la transcripción sobre ese gen en particular, y entonces en una región muy corta de 180 pares de bases se produce la interacción que lleva a la expresión de un tipo de gen estructural como un gen HOMBOX, ¿vale? Pero pues hay muchas más imágenes. Tenemos estas imágenes para que vean ustedes cómo esos tipos de motivos de hélices vueltas o de dedos de zinc que eventualmente vamos a ver, pues logran acoplarse directamente a algunas de las bases nitrogenadas, como ya lo mencionábamos al inicio, a través de enlaces de hidrógeno. Y por eso es importantísimo tener en cuenta la estructura química que tienen los aminoácidos, ese grupo lateral que en algunos casos eleva la polaridad porque sencillamente tiene una carga catiónica o aniónica, y las serinas o las argininas, pues que tienen por ejemplo NH2 marcados como cationes, ¿sí? Esa carga permite que entonces yo pueda hacer interacción, no solamente enlaces de hidrógeno, también puedo hacer enlaces iónicos, pero aquí estamos manifestando pues lo que serían los enlaces de hidrógeno entre dos argininas, una serina y una asparagina. Este es un dedo de zinc, es clásico, es llamativo porque aquí tenemos un metal, ¿sí?, que está estabilizando esa parte del motivo de la estructura de la proteína, ¿sí?, a través de histidinas y cisteínas en posiciones muy marcadas como 23,3, 19,6, pero que crea esa estructura que parece como si fuera un dedo, y vemos dos estructuras conformacionales típicas de las proteínas como la hélice alfa o las hojas plegadas beta, y entendemos que por lo tanto es muy importante entender todo lo que hemos hablado, muchachos, sobre la estructura de las proteínas, ¿vale? Más ejemplos para poder ver entonces cómo podemos, ¿sí?, lograr ese control, el primer paso, el control transcripcional. Y de esto se han hecho muchos modelos, hay muchísimas tesis de maestrías, de doctorados, tratando de mostrar por biología estructural cómo se produce físicamente un acople que nosotros con nuestros sentidos no podemos medir. Trabajamos en eso, hay laboratorios muy potentes. El laboratorio que tenemos ahora es un laboratorio muy potente que ayuda a entender de ese tipo de interacciones, y es de verdad importante. Aquí tenemos en este caso, sí, en este ejemplo en particular, 3 dedos tipo zinc que están haciendo el reconocimiento sobre una secuencia en particular que tiene guaninas. Y por supuesto, como lo mostrábamos al principio, pues podemos cuantificar este tipo de cambios, ¿vale? Estas son imágenes para mostrarlo y para entender, por ejemplo, para casos en particular, por ejemplo, cuando ha ocurrido particularmente enfermedades que se han presentado en poblaciones porque tenemos venenos eventualmente o sustancias que imitan por afinidad la estructura que tiene el factor de transcripción sobre un gen. Y si se ocurre esto sobre un gen a nivel de control de metabolismo o sobre un gen tipo HOMBOX, pues se pueden presentar cosas muy complicadas, como lo que vemos aquí, donde si entra arsénico, esto es un caso muy famoso en Estados Unidos con un río que estaba casi que envenenando una población, pues se puede generar que tenga mayor tipo de afinidad y por lo tanto mayor nivel de acople, ¿sí?, a un factor de transcripción que conlleve la transcripción, pero en este caso errónea, de algún tipo de gen.
Y si, por ejemplo, se bloquea, no solamente se promueve, sino que se puede bloquear, por ejemplo, ¿vale?, lo que es un receptor de una molécula de glucocorticoide no polar, tipo hormona, pues teníamos entonces o tendremos entonces disfunciones metabólicas supremamente complejas, ¿sí?, como las que estamos viendo en la pantalla. Y esto, que ya es una manifestación clínica, es el resultado fundamental de ese nivel de transcripción, a propósito uniendo la parte molecular con la parte clínica, que podemos entender como algo divergente, lo que tenga que ver con inmunosupresiones o con desarreglos, por ejemplo, del metabolismo de la insulina, con la pérdida de los niveles de calcio en el tejido óseo, por ejemplo, inclusive con lo que tiene que ver con la detención o la promoción entonces de características como el impedimento cognitivo, tienen que ver con ese tipo de expresión de genes, ¿listo? Y tienen que ver con ese tipo de control molecular que hace la proteína, el factor de transcripción sobre el gen en particular, ¿vale? Más ejemplos, aquí hay más ejemplos de dedos de zinc. Se pueden dar cuenta de que las combinaciones no obedecen a un patrón exclusivo, pueden ser cruzadas o pueden ser paralelas, como lo estamos mostrando, ¿sí? Y que definitivamente necesitamos entenderlas. Este es uno también muy famoso que se conoce como el cierre de tipo leucina, porque a propósito, esos cierres pueden ser de características homodiméricas, pueden ser de características heterodiméricas, y eso significa que a mayor variación de la constitución de los aminoácidos que hacen el acople en el ADN, puede haber mayor interacción con diferentes regiones del DNA. Y eso es muy importante, pues porque nos permite saber que existen diferentes patrones que controlan diferentes tipos de genes. ¿Listo? Como lo que estamos viendo ahorita en pantalla. Este es otro clásico ejemplo, parece que tuviera como orejas ese motivo de la proteína y se le conoce como helix loop helix, ¿sí?, como hélice, bucle helix, hélice. Y también es muy usado, por ejemplo, es el que regula todo lo que tenga que ver con la transcripción de la insulina, ¿sí? Para que me entiendan el tamaño y la dimensión, si tenemos cientos de miles de pares de bases, necesitamos un aparato, ¿sí?, de acople supremamente específico, y para eso estas proteínas dan el inicio a lo que se llamaría el nivel inicial de la transcripción. La transcripción no solamente se da porque la RNA polimerasa, ¿sí?, sencillamente se acopla a la región que ella quiere transcribir, se da porque existen diferentes factores como regiones reguladoras que están muy lejos del gen, ¿sí?, como proteínas tipo andamio que acoplan esas proteínas que están en esas regiones a la región que yo quiero transcribir, ¿correcto? Y entonces, en este ejemplo en particular, en una zona muy, pero muy pequeña, como lo que están viendo ustedes aquí, se está dando lo que es el promotor que conlleva la transcripción de la insulina. Y por supuesto, imagínense que si llega a fallar esta interacción de la proteína, justamente porque no logra hacer el reconocimiento en esa región del DNA propia, porque no hizo la interacción molecular por esos enlaces, o porque la proteína misma, que fue codificada por el mismo ADN, en otro momento metabólico celular, no lo puede hacer, pues no habría forma completa de poder hacer la expresión de ese gen. Y lo que me llama mucho la atención, que queríamos mostrarlo aquí, es que el gen de la insulina humana, el INS, que es un gen relativamente pequeño, la insulina es un péptido de aproximadamente 100 aminoácidos, no podríamos decir inclusive que aplica al término proteína, sino péptido, pero es importantísimo, está acompañado de una gran cantidad de factores, que son los que ustedes ven sobre la línea es el DNA, ¿sí? Y cada uno de estos letras y números como E2, como A4, como A3 son las regiones de la regulación de ese gen, está acompañado de una gran cantidad, si se dan cuenta, de estos factores importantes de transcripción solamente para esta proteína como tal, para la insulina, este tipo de hormona. Entonces, pues lo hemos llevado a cabo y hemos estudiado familias enteras de este tipo de proteínas, de factores de transcripción sobre diferentes funciones. Para ellos ya existen muchos nombres, pero podríamos determinar, por ejemplo, que el eje del cuerpo humano obedece a genes como HOXA, y por lo tanto esos homodominios son controlados por ese tipo de factores de transcripción, como HOXB2, como HOXA1, por ejemplo. O si queremos hablar, por ejemplo, de lo que tiene que ver con el desarrollo del sistema nervioso central, hablando exclusivamente de la glándula pituitaria, ¿sí?, de la hipófisis, es increíble que el desarrollo, y eso tan importante para las hormonas, obedezca a que los factores de transcripción de ese tejido estén actuando. El homodominio en esta región del DNA se llama POU, y aquí vemos varios ejemplos como OC2, como NC86 o como PID1, que son
esos factores de transcripción que controlan esa región del DNA donde está el gen para que haya entonces este tipo de función, ¿vale? A nivel metabólico y fisiológico, y vemos mucho más en el desarrollo de la cabeza, la especificación neural, todo lo que tenga que ver con la diferenciación, por ejemplo, de fibroblastos en el tejido muscular, en la parte neural, en la diferenciación de los hepatocitos en las diferentes capas a nivel histológico. Todo esto está dependiendo entonces de este tipo de interacción. Y por eso se volvió muy importante entender, ¿sí?, cómo funcionaban esos factores de transcripción. Llegamos a considerar que existen entonces unos reguladores, también como se les dicen a ellos, que son maestros porque ayudan a controlar las funciones mucho más grandes. Y en este caso vemos cómo teniendo un diferente tipo de factor sobre la misma cadena del DNA en regiones diferentes podemos lograr diferenciación. Lo que en algún momento vimos como señales, ¿sí?, específicas, manteníamos señales metabólicas basales como lo que mostramos de ABC, pero aquí vemos entonces que hay señales, obviamente con un nombre particular, que permiten que los fibroblastos puedan tener muchas versiones diferentes en el momento de su conversión final. Y los fibroblastos sirven como, ¿sí?, precursores para adipocitos o para neuronas o para cardiomiocitos o eventualmente también para hepatocitos, dependiendo, por supuesto, del tipo de gen que estén controlando, el factor de transcripción que esté controlando ese tipo de gen. Y aquí están, pues por supuesto, los nombres de cada uno de ellos, que genera que la misma célula se pueda convertir. Por eso es que resultó muy importante, y la biología estructural se encarga de esto, de entenderlos. Aquí vemos como una especie de resumen de ese tipo de acople que logran los factores de transcripción sobre la cadena del DNA. Tenemos entonces este motivo que es hélice vuelta a hélice, o el motivo de los dedos de 5. Tenemos el famoso motivo de el cierre de leucina, o también el motivo de la hélice, bucle hélice, y todos son formas de hacerlo. Entonces esto nos lleva a entender que tras este nivel debe de existir, pues por supuesto, un nivel de expresión. La expresión y la regulación molecular se empezó a estudiar inmediatamente, ya lo estaban haciendo los grandes biólogos, sobre todo en Francia, el equipo de Jacques Monod. Lo estaban haciendo en la época en que se descubre la estructura del DNA, pero es Jacques Monod y los colaboradores los que lo hacen directamente sobre bacterias. Estaban usando a la Escherichia coli como modelo animal, en este caso, ¿sí? Y ellos conllevan, a la bacteria conllevan entonces algo muy importante para poder hacerlo, y era entender que si se podía entender cómo se controlaba el DNA de una bacteria para que ella produjera, en este caso específico, una enzima que debería de producir un metabolito, si se podía llevar ese mismo nivel, pues por supuesto, a genes eucariotas. Y somos muy diferentes, pues compartimos DNA como la sustancia primitiva evolutiva que permite que la información se guarde, pero los mecanismos son diferentes. Los genes en nosotros son únicos, están distanciados por enormes distancias de ADN. Pensábamos que esas distancias a propósito eran casi inservibles, y tomó unos 30, 40 años poder darnos cuenta de que no lo eran, porque esas distancias a propósito, ese DNA que estaba ahí encapsulado en esas distancias, permitía los niveles a propósito de regulación y de control sobre los genes que estaban tan espaciados. En las bacterias no ocurre eso. En las bacterias los genes se encuentran contiguos, unas al lado de las otras, ¿sí? Y la palabra que se usa técnica a nivel de biología molecular, que es histrón, permitió entender cómo podría ser entonces, ¿sí?, ese tipo de regulación. Si podía ser monosistrónica, donde yo tenía solamente el control de un tipo de gen, o si podía ser polisistrónica, donde yo tuviera genes contiguos y la región de control afectara directamente ese grupo en particular que estaban unidos a los genes. Entonces, esto nos llevó, pues, a entender muchos de los procesos que ocurren a nivel molecular. Y aquí tenemos el comparativo clásico entre una bacteria, entre una célula procariota y una célula eucariota, ¿sí? Entonces arriba tenemos como el promotor, ¿sí?, y el operador, a propósito del gen, está contiguo, por supuesto, a una región polisistrónica donde yo veo estos genes LCBA que están generando una molécula de mRNA, ¿sí? Y esa molécula de RNA, a propósito, codifica al menos 5 enzimas diferentes que actúan al unísono para producir un solo tipo de producto, como el triptófano. En nosotros no. En nosotros el gen, a propósito, que vendría siendo el equivalente de las letras, que aquí marcamos como X, se encuentra controlado de una manera muy diferente, y vemos la interacción de más factores. Si bien hay promotores, y si bien dentro de los promotores también hay operadores del gen como tal, existen más regiones. Sobre todo, existen las regiones que se conocen como regiones reguladoras
¿sí?, del gen. Y sobre esas regiones en particular actúan otras proteínas. Vemos aquí entonces cómo, ¿sí?, circundando al gen existen estas regiones que estamos pintado en verde, donde se ven las regiones reguladoras de los genes, ¿sí? Vemos los factores de transcripción, lo que estaba mostrando que hacen los acoples con las hélices, con todo este cuento, con los dedos de zinc y todo esto, que se encuentran supremamente contiguos al gen, al lado del promotor, donde se acopla la RNA polimerasa y donde se acoplan ellos mismos. Y vemos, ¿sí?, a distancias bastante lejanas, otras regiones, vuelvo y repito, regiones de regulación, regiones regulatorias de secuencias, donde se acoplan otras proteínas para que se pueda producir el efecto final. Por supuesto, esto no está plano, y con lo que veremos ahorita se tiene que producir un acople o una especie de plegamiento para que estas regiones que se encuentran con esas proteínas muy lejos de la región original del gen se puedan acoplar. Este fue un descubrimiento muy llamativo. Aquí está Jacques Monod, esto es en los 60, ellos por supuesto fueron premio Nobel, ¿sí? Y pues pudimos entender cómo se produce la represión y la expresión a nivel de las bacterias, como si sabíamos determinar, ¿sí?, la distancia donde se podía acoplar o no la proteína RNA polimerasa. Se podía decir que sobre esas distancias, sobre esas regiones se podía colocar un represor, que era una proteína que cuando tenía triptófano evitaba a propósito que se colocara entonces la RNA polimerasa, y cuando la célula estaba, por así decirlo, en ayuno, ¿sí?, la célula prendía el gen porque a propósito no estaba el triptófano como producto metabólico, y entonces el represor se inactivaba. Y eso pues ha generado muchísimo conocimiento en ese momento. Nosotros hoy en día sabemos que esa regulación depende entonces, ¿sí?, de que los genes se puedan de nuevo prender o apagar, porque el factor como tal, la proteína reguladora, el factor de transcripción, puede o no acoplarse a esa región, ¿correcto? Y esto nos llevó a entender muchas cosas interesantes, muchas cosas interesantes. Quisiéramos ampliar más, tenemos más tiempo, pero lo que quiero contar al final es dedicado enteramente a la parte de nosotros, las células eucariotas, ¿sí? Y hemos entendido que podemos conocer los factores que median, por ejemplo, efectos metabólicos, ¿sí?, como en la gluconeogénesis hepática, cómo se puede controlar. Nosotros afortunadamente podemos producir para mantener niveles de glicemia, podemos producir glucosa haciendo gluconeogénesis y devolviendo el piruvato directamente hasta la glucosa, pero era muy importante darnos cuenta cuáles eran las proteínas que participaban en ese switch, en ese interruptor molecular para que esto pudiera llegar a ocurrir, ¿sí? Y por supuesto que han habido publicaciones supremamente importantes en este nivel, ¿vale? Hay muchas de ellas, las revistas top como Cell, se han publicado cosas muy buenas. Ok. Afecta entonces el medio en el que vivimos a ese ADN, a ese nivel tan profundo para que se produzca la expresión. La respuesta por supuesto es sí, ¿sí? Y como ustedes lo saben, desde que iniciaron su carrera, pues nosotros somos el resultado de que exista una interacción entre el medio ambiente y nuestro material genético, ¿vale? Y es importante, es supremamente importante, porque finalmente nos dimos cuenta, después de, yo creo que de la Segunda Guerra Mundial, que habían factores muy, muy, muy importantes que nos rodeaban a nosotros, unos positivos, otros no tanto, pero que definitivamente tenían, pues, por así decirlo, una influencia directa sobre nosotros mismos. Y cuando hablo de nosotros mismos me estoy refiriendo, pues, por supuesto, a lo que tiene que ver con nuestro material genético. En nosotros tenemos entonces que los genes o las unidades, por así decirlo, de transcripción se encuentran compuestas de regiones que se pueden combinar y de regiones que se tienen que escindir. Se mantienen dentro de la estructura del DNA porque a propósito, sobre la cadena del DNA, no el RNA que lo copia, sino sobre el material genético, se necesita un nivel de estabilidad importante, ¿sí? No solamente somos secuencia de nucleótidos, aparte de eso también somos estructura física, y por eso podemos estudiar hoy en día epigenética. Y aquí vemos en esta unidad de transcripción a los intrones, vemos a los exones. Los intrones tienen que escindirse, tienen que editarse, y esto es lo que permitió entender un mecanismo que ya debe completar unos 40 años o más aproximadamente, que es el splicing.
Y por splicing nos podemos dar cuenta de esa imagen inicial que mostramos, donde veíamos, por ejemplo, la beta-actina que se expresaba en diferentes líneas celulares. Podemos crear familias de proteínas. Si nosotros escindimos esos intrones y combinamos los exones, quitamos un exón o quitamos dos exones, podemos tener que la proteína mantiene en su, por así decirlo, cuerpo completo un porcentaje mínimo donde es proteína de esa función, pero funciona en sitios diferentes. Hay proteínas que pueden llegar perfectamente a mantener un 60-70% de su estructura primaria, y ese 40% restante o ese 30% restante, ¿sí?, donde hemos quitado algunos exones, le permite expresarse en diferentes tejidos. También vemos que el gen como tal, ojo, está contiguo a regiones que se llaman promotores tipo núcleo, donde aparecen las repeticiones continuas que uno estudia en biología molecular como la caja Tata, ¿vale? Y entonces vemos que downstream o upstream, como le dicen a eso en inglés, corriente abajo, se encuentra el nucleótido número 25, el sitio donde está la caja Tata, o la caja CAT, que está un poco más alejada, o las cajas tipo guanina-citosina. Hoy en día nos dimos cuenta, y vamos a ver un video, aparece algo vital, y ese algo vital tiene que ver con el control de la estructura. Hoy en día sabemos que nosotros en el DNA, dato curioso, tenemos islas, ¿sí? Islas que se repiten el mismo tipo de nucleótidos una y otra vez, y eso crea a propósito un motivo de estudio, un patrón de estudio. Islas como CPGs, que son citosinas y guaninas, puestas en grandes cantidades, ¿vale? En las bacterias existe también regulación molecular, también les dedicamos tiempo, pero no tanto como lo que se ve aquí, ¿vale? Entonces voy a parar en este momento para que hagamos un respiro y continuaré con la segunda parte, donde ya nos meteremos directamente sobre la estructura del gen, en este caso eucariota, y cómo se llevan a cabo los diferentes procesos con los diferentes elementos de la regulación molecular. Epigenetic regulation encompasses a number of different modifications to chromatin. These include methylation of the DNA on cytosine bases, a modification that can further be oxidized, as well as modification of the histone tails that emanate from the core of the nucleosome. The tails of core histones labeled here can be altered with distinct chemical modifications, including methylation of histone H3, acetylation of histone H4, and phosphorylation of histone H2B. Euchromatin is often characterized by a more open and accessible state of the DNA, one in which transcription factors have access to their cognate binding sites and can therefore recruit enzymes like histone acetyltransferases that acetylate histone tails and activate genes by recruiting components of the basal transcriptional machinery, including RNA polymerase. Heterochromatin, in contrast, is thought to be characterized by a more repressive, tight bundling of nucleosomes, which impedes transcription factors from gaining access to regulatory sites on the DNA. Methylation of cytosine bases in regions called CPG islands is a hallmark of transcriptionally repressed heterochromatin
These methylated cytosines in turn recruit proteins like MECP2, methyl CpG binding protein 2, and HP1, heterochromatin protein 1. These proteins are thought to maintain a repressive state of chromatin by inducing histone deacetylation by HDACs, as well as histone tail methylation by histone methyltransferase enzymes. The central dogma of molecular biology, DNA makes RNA, makes protein. Here the process begins. Transcription factors assemble at a specific promoter region along the DNA. The length of DNA following the promoter is a gene, and it contains the recipe for a protein. A mediator protein complex arrives carrying the enzyme RNA polymerase. It maneuvers the RNA polymerase into place, inserting it with the help of other factors between the strands of the DNA double helix. The assembled collection of all these factors is referred to as the transcription initiation complex, and now it is ready to be activated. The initiation complex requires contact with activator proteins, which bind to specific sequences of DNA known as enhancer regions. These regions may be thousands of base pairs distant from the start of the gene. Contact between the activator proteins and the initiation complex releases the copying mechanism. The RNA polymerase unzips a small portion of the DNA helix, exposing the bases on each strand. Only one of the strands is copied. It acts as a template for the synthesis of an RNA molecule, which is assembled one subunit at a time by matching the DNA letter code on the template strand. The subunits can be seen here entering the enzyme through its intake hole, and they are joined together to form the long messenger RNA chain snaking out of the top.